red de investigación interdisciplinaria sobre identidades, racismo y xenofobia en América Latina, una red financiada por el CONACYT y alojada institucionalmente en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, cuya directora está aquí con nosotros. Y bueno, no quisiera yo hablar demasiado al principio ni después tampoco, y quisiera empezar a darles la palabra a los miembros del Presidium. Quiero decirles que todos quienes nos acompañan en el Presidium han jugado un papel en el presente, en el pasado o en ambos, en la Constitución, en la creación, en la Constitución, en el reforzamiento inicial, en los primeros pasos o en momentos un poquito posteriores de nuestra red Integra, que bueno, es una red todavía bastante joven, pero esperamos que va a tener larga vida. Así que quisiera empezar antes que nada a darle la palabra al doctor Alberto Vital. El doctor Vital es el coordinador de humanidades de nuestra universidad, una de las más importantes autoridades académicas de la UNAM. Le agradezco muchísimo su presencia aquí y bueno, él también ha apoyado desde la coordinación nuestro evento, así que le doy la palabra. Muy buenos días, muchísimas gracias. Con mucho gusto estoy el día de hoy aquí con ustedes, con la directora, la doctora Guadalupe Valencia, y con quienes muy generosamente me han invitado el día de hoy, desde luego la doctora Olivia Gal, para dirigirme muy brevemente a ustedes y contextualizar un poco la presencia de la Coordinación de Humanidades en los trabajos de la Red Integra. Desde la primera vez que conversamos, consideré que era muy valioso, muy importante contribuir en algo para que fuera posible este acto académico que hoy precisamente nos integra. Me llamó la atención la idea de la red. Sabemos que las redes son una manera de integración justamente de académicos que están distribuidos en distintas partes del planeta y que tienen, o del país al menos, y que tienen puntos en común, temas en común. Y si bien la idea de red ya incluye la noción de integrar, el énfasis puesto en la otra parte del nombre, integra, indudablemente contribuye a reforzar la idea de que son trabajos que se pueden conjuntar y compartir. Hace un momento, conversando también, comentábamos que es muy notorio el altísimo nivel de los trabajos que estamos haciendo los académicos, las académicas en distintas instituciones, y que un aspecto muy importante también es dar a conocer a las distintas instancias de decisión o instancias académicas, darles a conocer justamente los resultados de estos trabajos. Incluso he pensado en algún momento si de estos actos académicos se puede derivar una especie de, al final, una especie de declaración en común, de conclusiones generales que se puedan llevar como una síntesis a cuerpos e instancias como la que el señor rector visitó el día de ayer y tuve la oportunidad de acompañarlo, que es precisamente la Cámara de Diputados, que son instancias muy necesitadas de conocimientos como los que aquí se generan, y muy necesitadas de que sepan que necesitan esos conocimientos para tomar las decisiones que toman, más allá de las generalizaciones, las generalidades, incluso los lugares comunes que a veces pues digamos se repiten incluso en los discursos oficiales, como parte también de una gestión de acercamiento entre las partes. En todo caso, la experiencia de ayer fue muy interesante. Por supuesto, otro tema que cuando me invitaron a participar en este acto académico, los temas fueron muy importantes. Identidades precarizadas,
estigmas, racismo y estereotipos. Me interesaron en lo general, digamos, desde la labor de coordinador de humanidades, pero también en lo particular, por lo que tiene que ver con la experiencia cotidiana en algunos casos, pero con respecto a estereotipos especialmente, porque es un tema que desde mi área, la literatura y la pragmática de la comunicación literaria y la hermenéutica intercultural, he trabajado. Entonces, desde ese punto de vista también me interesó muchísimo. Y dicho todo lo anterior y reiterando mi agradecimiento a dirigirme a ustedes durante unos minutos, no me resta sino hacer votos porque este encuentro, del que espero escuchar al menos algunas cosas, que la agenda lo permita, en el que participa desde luego nuestra Universidad Nacional en primer lugar, pero muchas otras entidades que han sido convocadas, resulte este encuentro tan fructífero como esperamos que sea. Por lo demás, quisiera decirles públicamente que, de acuerdo a lo que acabo de decir, por la parte de difusión, divulgación de los resultados, cuenten especialmente, aparte del modesto apoyo que ya se ha dado, cuenten con el apoyo de la coordinación, en los términos en los que ustedes consideren que vale la pena que tengan ese apoyo. Muchísimas gracias por su atención y gracias nuevamente por estos minutos. Nosotros somos una red de aproximadamente 104, 105 personas, estamos creciendo. 30% de nuestra membresía está formada por estudiantes. Cada uno de los integrantes, como los llamamos, nos hacemos llamar integrantes, estamos profundamente comprometidos con estos temas del racismo y de la xenofobia, temas que vamos a discutir en este evento desde muchas perspectivas, temas que nacieron hace algunos siglos. Hay un debate muy importante acerca de cuándo realmente nacieron y que tristemente no hemos visto que se resuelvan. Al revés, ahora estábamos conversando Jacqueline y yo, cómo a pesar de todos los esfuerzos, de todos los estudios, de todas las políticas públicas, el racismo es un fenómeno que no parece ceder, que toma nuevas caras y que hace sufrir a muchísimos seres humanos en este planeta y los pone en condiciones de inferiorización, vulnerabilidad, exclusión, marginación, sobreexplotación y otros fenómenos de inferiorización. Entonces, agradezco mucho de nuevo sus palabras y quisiera darle la palabra a Paula Leite, que viene del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Ella viene en representación de la presidenta del Consejo, Alejandra Haas, y Paula es la directora de la Dirección de Legislación y Políticas Públicas del CONAPRED. Y bueno, quisiera también, además de darle la palabra, agradecerle profundamente al CONAPRED, que estuvo desde los primeros pasos de esta red, apoyándonos, apadrinándonos, antes de que tuviéramos ningún otro apoyo. Así que bienvenida, Paula, te doy la palabra. Quisiera empezar por agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Coordinación de Humanidades y a la Red Integra la invitación que gentilmente hicieran al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para apoyar y participar en este acto inaugural de este coloquio. Reciban un saludo muy cordial de la presidenta del Consejo, la maestra Alejandra Haas. Para el CONAPRED resulta de gran trascendencia apoyar la celebración de eventos académicos como este, que alientan desde un enfoque interdisciplinario el estudio y el debate sobre el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación basadas en la etnicidad, el tono de piel o el origen nacional. En México y América Latina, estas discriminaciones son
parte de la vida cotidiana. Están presentes en todos los ámbitos sociales y provocan la vulneración de derechos fundamentales. Sistemáticamente, indígenas, afrodescendientes registran los más altos niveles de marginación, de pobreza, de exclusión social, de rezagos sociodemográficos y padecen también de importantes carencias para el ejercicio de derechos fundamentales como la educación, la salud, el derecho al trabajo decente, a la participación política o al acceso a la justicia. Por otro lado, ya en el tema de migrantes, sin duda son con muchísima frecuencia, como ya se mencionó, objetos de actos de discriminación y hostilidad de raíz xenofóbica que se reproducen a lo largo de todo el ciclo, de todo el proceso migratorio. Los actos de discriminación y la xenofobia se ocurren no solo en los países de destino, pero también en los países de tránsito y en México la discriminación, por ejemplo, hacia migrantes centroamericanos es una realidad de todos los días. El estudio del racismo y de la xenofobia y de los mecanismos que los reproducen y hacen perpetuar es fundamental, no solo para profundizar en su conocimiento y visibilizarlos, pero también para orientar el diseño de intervenciones públicas que permiten prevenir y combatirlos tanto en los discursos y los imaginarios, pero también en las prácticas individuales, institucionales y sociales. Estamos en el CONAPRED muy interesados en el desarrollo de este coloquio y estamos seguros que va a ser un éxito y que de aquí van a desprenderse elementos muy útiles, muy importantes que nos permitan robustecer nuestra política antidiscriminatoria. Y bueno, transmito los mejores augurios de parte de la presidenta del Consejo para el éxito de este coloquio y también los míos propios. Muchas gracias. Bueno, en el 2001 se formó la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación en nuestro país, cabezada por don Gilberto Rincón Gallardo, que en paz descanse. Y en ese momento, cuando se formó esta comisión, una de las cosas que recordamos muchos de los que estuvimos de alguna manera en ese esfuerzo fue que se decía, y eso fue hace 15 años, en México no hay racismo. ¿Por qué? Bueno, se hablaba de muchos temas de discriminación, obviamente, en esta comisión, pero se decía, en México no hay racismo. Y una de las cosas que la gente comentaba cuando apenas empezaban los primeros trabajos, incluso delegados que fueron a este evento, era, ¿cómo va a haber racismo en México si en México no hay negros? Entonces, esto fue apenas hace 15 años, pero había gente que incluso decía, ¿cómo va a haber discriminación en México si en México no hay negros? Como si ese fuera el único registro de la discriminación y del racismo contra lo que hoy llamamos poblaciones afrodescendientes. Pero bueno, esto les indica el trabajo tan arduo que se tuvo que ir haciendo en las comisiones de discusión para ir armando el proyecto que después se convirtió en CONAPRED, y un trabajo que en la academia también hemos estado haciendo, picando piedra, para convencer a nuestro país que también aquí, y no solo en el resto del mundo, porque tendríamos que ser distintos, ojalá lo fuéramos, ¿verdad? Sería muy alegre, pero no es así. También aquí estos fenómenos tienen un peso enorme en la injusticia y en el poco acceso o difícil acceso a la igualdad de derechos. Entonces quisiera ahora darle la palabra a Francisco Vélez Pliego,
de la Universidad Autónoma, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Paco, como le decimos ahora que ya nos conocemos hace un tiempo, también ha estado apoyando mucho nuestra red, que tiene, por cierto, un núcleo importante en la UAP, un núcleo de varios investigadores, creo que son 12 o 14, y Paco siempre ha estado a nuestro lado apoyándonos, y quisiera agradecerle y darle la palabra. Pues a nombre de la comunidad académica del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, quisiera agradecerle a Patricia Gal, a la doctora Gal, la invitación que nos hizo precisamente para acompañar este proceso, primero fundacional y después de arranque de los trabajos de la Red Integra. Lo hemos hecho con mucho gusto, con pasión, pero también porque justamente el instituto se funda, hoy el 2 de octubre va a cumplir 25 años de haber sido fundado. Se fundó en un contexto en el que justamente los procesos de violencia que están viviendo en el mundo, incluso aquí en México, derivados por un lado del proceso de desintegración de lo que eran los países que estaban bajo la influencia de la antigua Unión Soviética, por otro lado lo que estaba ocurriendo en América Latina, los procesos de cambio, las tensiones surgidas alrededor precisamente de los intentos de democratización de las sociedades latinoamericanas, nos mostraban que estas nuevas realidades desarrolladas a la luz de la llamada globalización, lo que estaban justamente configurando era las nuevas formas de expresión de algo que efectivamente históricamente proviene, de acuerdo con los historiadores, de acuerdo con antropólogos, sociólogos, lingüistas, etc., proviene o tiene sus raíces justamente de formas de ejercicio de poder que han transitado, han generado precisamente acciones, actitudes, culturas, instituciones que excluyen, discriminan y efectivamente construyen un mundo que finalmente termina con diversas formas de violencia. Cuando se funda el Instituto en 91 y frente también a los desafíos que representaba para nosotros construir un espacio académico que defendiera justamente a las disciplinas que estudian estos procesos, a la historia, a la filosofía, a los lingüistas, las ciencias del lenguaje, a la antropología, en fin, a las disciplinas que pertenecen al ámbito de las ciencias y humanidades, fortalecerlo a partir de construir un espacio interdisciplinario, pues temas como el racismo, la xenofobia y justamente las relaciones de poder que dan origen a estas formas de violencia, pues era un imperativo. En ese sentido, cuando recibimos la invitación, sabiendo que había colegas que provenían precisamente de los posgrados, sociología, ciencias del lenguaje, historia, que están comprometidos con temas que están relacionados precisamente con lo que la Red Integra está promoviendo como proyectos de investigación y a los cuales están asociando precisamente a los estudiantes, pues con todo gusto recibimos la idea y con todo gusto la acompañamos. Yo quisiera mencionar simplemente que en la red en este momento están integrados 7 investigadores, 6 de los cuales pertenecen efectivamente al Instituto de Ciencias y Humanidades. Se ha integrado además una colega de la Facultad de Derecho, de la licenciatura en Criminología. Están participando ya 4 alumnos del doctorado en Ciencias del Lenguaje en todo este esfuerzo que desde Puebla se está haciendo precisamente para generar espacios dentro de la propia institución que permitan visibilizar las nuevas formas de discriminación a las cuales acudimos en el mundo. Me parece que el reto es mayúsculo porque toca, como aquí se ha dicho, todos los ámbitos, toca todas las formas culturales que podamos imaginar y como formas
digamos, de violencia que después vemos expresadas en temas como las migraciones, independientemente de que sean motivadas por situaciones de crisis económica o motivadas por guerras cada vez más presentes en el mundo contemporáneo, guerras regionales, guerras locales, alimentadas precisamente por las formas de poder económico, social y político que se están construyendo en el mundo de hoy. Agradezco la invitación y me da un enorme gusto poder acompañarlos en este evento que sin lugar a dudas va a tener éxito, no solamente por la calidad de los ponentes, no solamente por la, digamos, temática que van a abordar, sino por la pasión que todos ustedes han puesto en poder construir esta red. Muchas gracias. Creo que es Loas. Ella es la presidenta del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México. Jacqueline vino a nuestro primer coloquio internacional en el 2014, estuvo con nosotros también el año pasado en nuestro, digamos, evento fundacional ya de manera más formal, ya financiados por CONACYT. Ha estado extremadamente activa en estos temas desde todos los registros de la discriminación en una ciudad que tiene unas características muy importantes en términos de la legislación antidiscriminatoria. Ella obviamente nos hablará seguramente un poco de esto, y estábamos comentando con ella hace un momento que ella va a irse de aquí al rato para participar, si me dices el nombre exacto, en los 100 días de lucha para combatir la violencia contra las mujeres. Los 100 días de lucha para combatir la violencia en contra de las mujeres. Y bueno, quiero decirles que nosotros hemos tenido, tratamos en el primer coloquio de tener una coordinación llevada por la doctora Morna MacLeod, que es la coordinadora de nuestro grupo temático de género y racismo, de tener una coordinación que nos permitiera que en cada una de las mesas temáticas que se desarrollaron en ese coloquio, la perspectiva de género estuviera transversalizada. En ese momento no lo logramos realmente, fue difícil, y pensamos que quizá para este coloquio íbamos a tener una mesa para el tema de género y racismo. Pero creo que esta vez logramos, de una manera natural, se dio de forma natural por las ponencias que nos enviaron, transversalizar la perspectiva de género en casi todas los paneles. Creo que sí es algo que ustedes van a poder ver, espero que sí se pueda ver. Y bueno, le doy la palabra a Jacqueline. Yo lo que les quería compartir era un poco sobre los casos que recibimos en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. El año pasado, en total, recibimos alrededor de 1.400 casos. Cada año, normalmente en el Consejo, decidimos focalizarnos por algún tema en especial. No es que los otros no se miren, simplemente hay que ir focalizando en materia de campañas, acciones, política pública, legislación. Y entonces decidimos, y ya lo veníamos haciendo desde el año pasado con Olivia, el tema del racismo. Sacamos una campaña que se llama Encara el racismo. Pero antes de sacar la campaña, yo les pedí al área de atención de quejas que me dijeran cuántos casos de racismo y de xenofobia habíamos recibido el año pasado. Bueno, la sorpresa fue darme cuenta que apenas alcanzaba el 2%. De xenofobia, muchos más. Era casi un 6, un 7%. Y entonces nos pusimos, casi, fue una tarea muy pesada, pero valió mucha pena, a revisar los 1.400 expedientes. Yo les decía, a ver, ¿qué dice la gente cuando llega a poner una denuncia? ¿Qué les hace pensar que los están discriminando, que las están discriminando? Y a ver si de ahí podemos identificarlos o sacar estos casos de racismo. Y lo que encontramos es que en ninguno de los casos
se verbalizó el tema, ¿no? Alguien está teniendo conmigo una conducta racista, está haciendo menoscabo de mi dignidad por mi color de piel, por donde nací, ¿no? No había ese proceso. Era más bien las personas que atienden casos, que escuchando iban haciendo las preguntas, entonces iban identificando que esto que llamaba esta persona que le estaban discriminando, lo que habían tenido sí era una conducta discriminatoria, pero racista, ¿no? El prieto y prieta es una palabra muy recurrente en las denuncias, sobre todo en el tema de trabajo, que es el 80% de las denuncias que se reciben. Lo que constantemente dice es que mi jefe o mi jefa me decía prieto, prieta. Por supuesto, no les sorprende a ustedes que la segunda palabra era indio o india, ¿no? Y otro caso que también, otro que estuvimos viendo, que también era de estas cosas que yo les decía, quienes estamos atendiendo a la ciudadanía, a las personas que viven la discriminación, es el tema afro. No les dice nada la palabra, ¿no? Absolutamente nada. Hemos tenido situaciones, me contaba una de las chicas que recibe los casos, ¿no? Y bueno, pues llegó a ella a poner una denuncia a una persona afro, y entonces ella se dirigió hacia ella y le dijo, bueno, usted es una persona afro. Y bueno, quien recibió la palabra le dijo, oiga, ¿cómo estando aquí en el Consejo para prevenir y eliminar la discriminación me dice usted afro, ¿no? Es decir, cómo muchas veces adoptamos, ¿no? Y son cosas que yo creo que nos tenemos que repensar, adoptamos términos, ¿no? Y quienes están allá afuera en la calle, en la ciudadanía, no les dicen nada. En fin, que me duele mucho perderme el día de hoy una mesa. Me duele mucho perderme la mesa de Marco Antonio, ¿no? Esta que habla de indios, negros y españoles, las razas sobre las que nació la discriminación. Porque lo que escuchamos en el Consejo, esas mismas definiciones de cómo en la ley de India se clasificaban las razas y las castas, son los mismos prejuicios y los mismos estigmas que seguimos oyendo en la calle. Muchas felicidades y por aquí estaremos los otros días. Muchas gracias, señora. Y bueno, hablábamos y Jacqueline también lo mencionó, del tema de xenofobia o xenofobia, que es un tema que, si el tema del racismo ha sido bastante negado a lo largo de décadas en nuestro país, el tema de xenofobia creo que aún hoy sigue siendo muy negado. El tema del racismo no está resuelto, en efecto no se reconoce muchas veces que está uno ante actos de racismo, pero ya entra, digamos, dentro de cierta... en los medios ya se empieza a mencionar, en la academia ya hay mucha gente trabajando, cosa que no era así hace 20 años, ni hace 15, pero el tema de xenofobia sigue siendo un tema todavía tabú y no se entiende bien, creo, en nuestro país. Sí se entiende que hay xenofobia en otros países, pero no se entiende bien que en nuestro país también incurre en xenofobia y que tenemos que tocarlo y tenemos que analizarlo. Y bueno, le voy a dar la palabra, después de decir algunas palabras para presentarlo, a David Salmón, que está aquí en el Presidium. Él es el director de la compañía de teatro, de la compañía que se llama Teatro Sin Paredes. Y bueno, les cuento que un día, revisando la cartelera de teatro, veo que dice obra de teatro Humboldt, México para los mexicanos. Y yo dije, ¿qué será eso? Me interesa. Y fui, no tenía más. Y bueno, me encantó, o sea, realmente me encantó. Es una obra que justamente toca estos temas de México frente a los que, a mí no me gusta la palabra extranjeros, no, nunca me ha gustado, de México frente a quienes tocan a nuestras puertas desde otras latitudes o desde otros países. Y invitamos a David y a su compañía a que participaran en este evento con esta obra.
que va a ser hoy en la tarde, nos vamos a ir de aquí a las 6:30 en autobuses, vamos a ir a Coyoacán, al teatro, y ellos van a estar presentando esta obra, pero quisiera darle la palabra a David. Me da mucho gusto que le demos sentido a esos dos términos que solemos asociar, arte y humanidades. Yo creo que también ahí en este sentido muchas veces de forma inconsciente se genera una discriminación profunda hacia el sector artístico y cultural. Había épocas en las cuales todos los investigadores como ustedes iban al teatro 1, 2, 3 veces por semana, tienen una relación mucho más profunda con el arte y la cultura, y hoy en día es difícil que esto suceda. Siempre nosotros trabajamos en un terreno que nunca es considerado como prioritario, el arte y la cultura. Así que me da muchísimo gusto que se haga otra vez esta asociación tan necesaria. Cuando trabajamos sobre Humboldt, la figura de Humboldt apareció después en el trabajo. Éramos un grupo de artistas extranjeros radicados en México, que teníamos la sensación de que había poco espacio en el teatro mexicano para los artistas extranjeros. De hecho, en general, cuando los actores llegan a México, lo primero que les dicen, lo primero que tienen que hacer es borrar su acento. Lo tienen que neutralizar. Si no, no vas a hacer nada en México. Tienes que neutralizar tu acento. Los argentinos lo viven todo el tiempo, obviamente hay muchos actores argentinos en la televisión. Entonces, esa necesidad de borrar de alguna forma su identidad. Porque aquí hablamos el español neutro y hay que borrarla. Si no, no hay forma. No podemos imaginar, como lo hizo el gran director inglés Peter Brook, una versión de Hamlet con un Hamlet senegalense, con una madre hindú, un padre japonés, una tía francesa y un otro tío checo. Imposible. Aquí los franceses hacen de francés y los negros hacen de negro. Entonces es muy fuerte, lo he vivido en varias ocasiones, ¿no? Y entonces consideramos que era importante desarrollar una propuesta a partir de estas personas que habían elegido a este país como suyo. Muchos consideramos a veces que nacer en México es una casualidad, nacer en un lugar es una casualidad, y decidir vivir en ese lugar es una decisión personal, ¿no? Entonces, y encontramos la figura de Humboldt como el primer naturalizado en la historia de México, el primero naturalizado por el presidente Guadalupe Victoria. Entonces encontramos la necesidad de hablar del proceso de naturalización. No sé si algunos lo conocen. Yo he pasado 2 veces el examen, 2 veces lo fallé, ¿no? Me enfrenté a esas preguntas absolutamente absurdas, ¿no? Hay que decirlo. El criterio para ser mexicano, tenías que saber que Álvaro Obregón había perdido un brazo en un campo de batalla. Si no, no merecías ser mexicano. Yo 2 veces lo fallé, lo siento, no sabía que Álvaro Obregón había perdido un brazo. Una tremenda ofensa hacia la cultura mexicana. Entonces nos empezamos a clavar en este tema, y fue como muy interesante la travesía, ¿no? En la obra hacemos esa pregunta a los espectadores bueno, yo estoy diciendo cosas que ojalá van a ver en la noche, van a considerar que es igual de importante ir al teatro que a una de las conferencias que se presentan acá, y preguntamos a los espectadores, ¿usted piensa que hay muchos extranjeros en México? ¿Ustedes piensan que hay muchos extranjeros en México? Varios están sacudiendo la cabeza diciendo sí. ¿Saben cuántos extranjeros hay en México? 0.9%. 0.9%. Apenas un poquito más de 1 millón de personas. Lo cual significa que México es un país con una migración extremadamente reducida. En comparación con Alemania, que tiene 7%, Finlandia, que tiene el 14%. México tiene menos de 1%, pero entonces, ¿por qué en la mente de los mexicanos siempre está esta convicción de que hay muchos extranjeros? Es bien interesante analizar ese fenómeno, y son muy pocos, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar sobre el tema. Usamos en el título una expresión bastante provocadora, México para los mexicanos, que es una traducción literal de una frase que usan en Francia el partido de la extrema derecha, que es la France aux Français, Francia para los franceses. El Front National, ¿no? El famoso partido de extrema derecha, usa esa frase y nosotros la traducimos literalmente:
México para los mexicanos, ¿no? Y ya verán en la noche que tratamos de 6 actores de 6 nacionalidades diferentes en proceso de naturalización, cuestionando también su profundo deseo de ser mexicano y lo que significa ser japonesa, francés, alemán, brasileño, en un contexto como el mexicano contemporáneo, y ahí creo que varios de los temas los podrán como, ahí, pues, no sé, inspirar o ojalá puedan acompañarnos. Me hace mucho eco muchas cosas que estoy escuchando. Yo estudié sociología también en Francia y teatro, y tenía como esa obsesión de tratar de conectar, ¿no?, justamente las humanidades con las artes. Me sentía raro al ser invitado, y ahorita me siento como muy cómodo porque creo que esa asociación es muy pertinente. Tenemos otra dinámica en nuestra compañía de Teatro Sin Paredes que se llama la práctica del teatro del oprimido, ¿no?, inventado por Augusto Boal, obviamente conectado con la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Tenemos un trabajo que se llama De nacos, viejas, jotos, prietos y otras especies, ¿no?, que justamente aborda todos los tipos, ¿no?, pero los principales, ¿no?, factores de discriminación en nuestro país. Y creemos que el teatro y el arte son una herramienta, no son un arma para la transformación social, y que tenemos que usarla como tal y no aceptar ser relegado a ese sector del divertimiento, ¿no?, porque creo que es lo que genera muchas veces esa desconexión que sentimos, ¿no?, entre los que piensan y los que se divierten. Y el teatro es un lugar también donde nos tenemos que volver a pensar, porque es el lugar donde podemos tratar siempre de entender un poco más quiénes somos, y eso es lo que pretendemos en Humboldt. Y pues los invitamos hoy, estaremos a las 7 en el foro coyoacanense Huargüeyes, en el centro Coyoacán. De verdad, será un honor compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Ahora que hablabas, que decías que antes los académicos íbamos 3 veces al teatro en las semanas, sí, yo recuerdo de mi infancia, sí, mis padres hacían eso y buscaban obras de teatro, pero me acordé de una frase de León Trotsky, de hecho, porque en algún momento se le preguntó en plena Revolución Rusa si todo el mundo estaba a salto de mata y escondido con las armas por delante, y dijo, sí, muchos, y también los rusos siguen yendo al teatro en plena Revolución. Y bueno, algo interesante es que hace 2 días en el pasillo del CEICH tuvimos una conversación. Una colega invitó a un estudiante postdoctoral, un investigador postdoctoral, y él había oído de nuestro evento y dijo, me interesa mucho que hablen no solo de racismo, sino también de xenofobia. Yo llevo 2 meses en México y ya la he padecido. Y es un rubio alto británico, no sé, con Alba Teresa, sí, o alemán, no me acuerdo, pero entonces Alba Teresa, nuestra colega, dijo, ¿cómo? Pero si tú eres bueno. Aquí en México tratamos muy mal a los indígenas, a los morenos, a los negros, pero tú eres bueno. Y entonces él dijo, vamos al evento, Alba, y hablemos también de eso, ¿no? Y claro, en México hay una xenofilia contra la blanquitud, el extranjero que viene del norte, pero también una xenofobia, esta forma doble de abordar este tema muy complejo. Y bueno, hablando justamente de cómo decía Alba Teresa, nuestra colega, de aquí tratamos mal a los indígenas, a los morenos, a los negros, le quiero dar la palabra a nuestra colega María Elisa Velázquez. María Elisa es miembro de nuestra red, ella coordina el grupo de afrodescendientes y racismo en la red Integra, tiene un equipo interesantísimo de colegas trabajando en este grupo. Ella además lleva muchos años en este tema, académica muy reconocida en el tema de afrodescendientes, es la presidenta de la Ruta del Esclavo de la UNESCO, y viene hoy además con la cachucha de la representación de el nuevo director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, institución a la que ella pertenece, pero no me sé su nombre porque acaba de cambiar. Diego Prieto. Diego Prieto, perdón. Tienes una dirección interina en el INA, así que María Elisa, tienes la palabra. Gracias, Olivia. Bueno, efectivamente, de parte del antropólogo Diego Prieto, secretario técnico y
y encargado de la dirección general del instituto, y de la doctora Isabel Campos, que es la coordinadora nacional de antropología. Vengo con mucho gusto, primero porque formo parte de este proyecto tan importante y tan interesante, y además, bueno, porque se abre el segundo coloquio, que es un coloquio internacional que seguramente nos va a dar temas de reflexión muy importantes para los temas que abordamos. Quiero empezar nada más, voy a ser muy breve, haciendo pues, un reconocimiento a Olivia Gall, que lleva muchos años trabajando este tema, que ha logrado conformar este grupo, esta red, que todos sabemos que no es nada fácil trabajar con un grupo tan grande, que ha logrado que trabajemos juntos estos temas, que pues cada quien trabajaba por su parte, y bueno, yo creo que es fundamental la investigación sobre este tema. Hace un momento la presidenta de COPRED nos decía de las problemáticas para identificar, por ejemplo, el racismo, un acto o una manifestación de racismo, la dificultad que la gente tiene para comprenderse para afro, para entenderse como afro, y esto tiene que ver precisamente con, bueno, por una parte con los siglos de invisibilización que tenemos sobre quiénes son los negros y quiénes son los afros en México, pero también con la problemática de la divulgación sobre este tema. Es muy importante, y eso pocas veces se toma en consideración, la investigación sobre este tema. O sea, el racismo no es natural, no es gratuito, no se da en todos los contextos de la misma forma. Hay que investigarlo y para eso nos pagan a los que nos dedicamos a esto. Pero también es muy importante el compromiso de las instituciones para divulgar los resultados de investigación. Y por eso es tan importante esta red, que se sumen los consejos como el CONAPRED, como el COPRED, y que nos ayuden en la enorme tarea de sensibilizar, de dar información a la población. O sea, claro que nadie se va a identificar como afromexicano si no conoce qué es eso. Nadie va a identificar que está sufriendo, que está enfrentando un acto de racismo si lo considera natural. Que te traten mal porque tienes un color de piel más oscuro o porque te ves más pobre que los demás, pues es natural en esta sociedad. Entonces, para eso necesitamos a nuestras instituciones, sobre todo de divulgación, para que le den a conocer a la gente cuándo está, y la puede identificar, cuándo está enfrentando un acto de racismo, y también qué quieren decir todos estos términos, que además no son académicos, como el de afro, sino son términos políticos que han adoptado las mismas comunidades y que hay que darlos a conocer. Entonces termino con esto. Para Lina es también un tema muy importante, el tema del racismo, el tema de la diversidad cultural. Es un tema que ha tratado durante muchos años, y nuestras autoridades hasta ahorita han apoyado mucho estos temas. Entonces, bueno, me enorgullece mucho estar aquí. Felicito otra vez a Olivia Gall por esta ardua tarea, y pues enhorabuena, espero que tengamos unas sesiones de trabajo muy productivas. Gracias. Gracias, Elisa. Acepto, porque sí ha sido un camino, pero ha sido un camino compartido. Ha sido un camino compartido. Muchos de los coordinadores de los grupos temáticos de la red están al pie del cañón, trabajando todo el tiempo para que este proyecto crezca, que este proyecto se implante más. Y bueno, quiero decir que nos han hecho una crítica a la red Integra, y lo quiero decir abiertamente, que por qué en nuestra red no se ven suficientes caras de personas indígenas, por qué en nuestra red no se ven suficientes caras de personas afrodescendientes, por qué en nuestra red no se ven suficientes caras de personas, digamos, mestizas, morenas. En general decimos en México que al racismo contra el mestizo es muy brutal también, sobre todo mestizos pobres, pero tampoco se reconoce, pero hay gente ya trabajando. ¿Por qué no están en nuestra red estas organizaciones? Queremos decirles que estamos plenamente conscientes de eso. Estamos conscientes de que, primero, somos una red académica, esa es nuestra personalidad. Bienvenidos todos los académicos indígenas, afrodescendientes, de cualquier otro origen, latitud, estén trabajando estos temas desde la academia. Y nos importa muchísimo colaborar con la sociedad civil, colaborar con las instituciones, colaborar con las instituciones internacionales también de lucha contra el racismo.
Y aunque no vean ustedes, y estamos conscientes, también trabajamos mucho en la red el tema de privilegio racial. O sea, uno puede estar trabajando estos temas y estar consciente simultáneamente que muchos de nosotros estamos colocados en un lugar de clase, en la academia, en un lugar también, digamos, frente al tema de etnicidad y racismo, en lugares de privilegio. Pero eso no nos impide estar en este tema, pelear contra este tema y invitar a las organizaciones y a las instituciones a que caminen con nosotros en esta lucha. Y bueno, finalmente voy a dar la palabra a la doctora Guadalupe Valencia. Como quedamos ella y yo somos de casa, nos toca, bueno, a mí dar la palabra, a ella cerrar esta inauguración. La doctora Guadalupe Valencia, socióloga, con muchos años en la UNAM como yo, mejor no decimos cuántos, con la camiseta superpuesta de esta universidad, acaba de ser nombrada, también electa dentro del centro, para ser nuestra nueva directora en el CEICH. Y bueno, quiero agradecerle muchísimo a ella, a todo el equipo del CEICH, de todos los departamentos de apoyo, porque realmente nos han dado un apoyo enorme para que este coloquio, que ya decía yo el otro día, el próximo ya no se va a llamar coloquio, se va a llamar congreso, porque ya es un congreso con 120 ponentes, 5 ponentes magistrales y además la obra de teatro, se va a llamar congreso. Entonces nos han dado un apoyo desde el CEICH enorme para que este coloquio, congreso, sea lo mejor que se pueda. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Pues me da mucho gusto participar en esta mesa inaugural de este segundo coloquio internacional de la Red Integra, en el que, así me consta, han trabajado arduamente y durante mucho tiempo un gran equipo liderado por la doctora Olivia Gall. Y me honra además de compartir esta mesa con personas muy distinguidas, con colegas que están representando a otras instituciones convocantes, haciendo sinergia y haciendo red también, red interinstitucional en temas tan importantes, interesantes y yo también diría urgentes como estos que se van a debatir aquí durante 3 días. Habrá, me corrige Olivia si me equivoco, 13 mesas de trabajo, se presentarán más de 100 ponencias, 120 nos acaba de decir ella. Pues eso es ya un congreso. Cuando recibí el programa definitivo, pensé lo mismo, pues esto es más que coloquio, es un congreso y un congreso grande, importante, interesante, del cual pueden derivar pues no solo conclusiones, sino como lo sugería el doctor Vital, hasta un manifiesto o algún listado de recomendaciones para políticas públicas o lo que aquí se decida, pero que tenga incidencia, como estoy segura que la red lo quiere, en la sociedad. También habrá una mesa redonda y 3 conferencias magistrales y se ofrecerá una obra de teatro, ya se dijo aquí. Los temas son amplios, variados y se anuncian como problemas que serán tratados con la profundidad de vida: la raza, el racismo, la xenofobia. Opuestos todos en plural: razas, racismos, xenofobias, identidades en torno al poder colonial. Se abordarán en torno al poder colonial, a la educación, a la interculturalidad, al cuerpo, los genocidios, las identidades indígenas y las construcciones racializadas, los medios de comunicación, las migraciones, el desplazamiento y el despojo, los derechos humanos y la siempre postergada consecución de la paz. También se debatirá aquí sobre afrodescendientes frente al Estado-Nación, sobre niñez, xenofobias y algo que me llamó mucho la atención y a la vez me dio mucho gusto: antirracismos, una mesa sobre antirracismos. Estos temas, todos los que mencioné y muchos que no he mencionado, por falta pues, porque no me quiero robar el tiempo precioso de ustedes, son de vital importancia para el logro de lo que algunos han llamado la vida buena o la buena vida. Ninguna búsqueda de igualdad, equidad, libertad, fraternidad genuina serán posibles sin considerar, ponderar, analizar y luchar por superar los procesos de inferiorización que se expresan sobre todo en los racismos y las xenofobias. Me alegra y me enorgullece que sea desde el CEICH liderado este coloquio por Olivia Gall y desde la UNAM
apoyados como siempre por la Coordinación de Humanidades, por nuestro coordinador, el doctor Vital, que podamos contribuir a ello, que podamos aspirar a sociedades en las que racismo y xenofobia hayan sido erradicados, ojalá, es nuestra utopía, y al mismo tiempo las fortalezas culturales puedan ser protegidas. Y quiero terminar mi intervención con una cita de un autor que ha estado cercano al CEICH, Boaventura de Sousa Santos, y dio una conferencia hace muchos años por una concepción multicultural de los derechos humanos. Y esta y otras conferencias que se dieron en aquella época se convirtieron en folletos. Y este está agotado, pero por suerte guardo este ejemplar. Y quiero terminar con esta cita que me parece interesante para los temas que aquí se tratarán. Dice, dado que todas las culturas tienden a distribuir personas y grupos de acuerdo con los dos principios concurrentes de pertenencia jerárquica y por consiguiente con concepciones concurrentes de igualdad y diferencia, las personas y los grupos sociales tienen el derecho de ser iguales cuando la diferencia los inferioriza y el derecho a ser diferentes cuando la igualdad los descaracteriza. Este es, como todos sabemos, un imperativo muy difícil de alcanzar y mantener, pero algo por lo que desde luego debemos luchar desde todos los ámbitos, y nosotros lo hacemos, como dijo Olivia, desde la academia. Y no quiero decir solamente desde el CEICH y la UNAM, a veces parecemos imperialistas, sino desde esta red y redes interinstitucional en la cual que está abierta, como ella dijo, a la inclusión de todos aquellos que en términos académicos quieren plantearse para tratar de resolverlos estos problemas. Pues muchas felicidades, Olivia. Quiero agradecer, ella ya lo hizo, pero también me toca hacerlo a mí, a todo el equipo del CEICH, el departamento de difusión, liderado por Gladys aquí presente, que siempre permite que nuestros eventos sean que transcurran sin ningún problema, y eso que parece natural tampoco es natural. También ha habido un arduo y largo trabajo de organización para que esto pueda ser así. Pues felicidades, deseo que sus trabajos sean muy productivos. Lástima que yo me los voy a perder. Algunos sí me quedaré a la conferencia inaugural de José Manuel Valenzuela. Trataré de venir a la de mi gran maestro, profesor Gilberto Jiménez, quien está aquí presente. Y bueno, pues les deseo lo mejor. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por estar en el presidio. Solo me queda decir que, en efecto, como dijo Guadalupe, es una red interinstitucional, 14 estados de la República están representados en ella, 46 centros, facultades e institutos de nuestras universidades están representados en ella. Y bueno, quiero terminar agradeciendo muchísimo al equipo, al propio equipo de la Red Integra. No sé cuántas de nosotros de la red estamos aquí, pero bueno, está Marilis, que sí te pido que te levantes, por favor, a Marilis, porque para que la conozcan, cualquier cosa estamos a su servicio a este evento. Está Nancy López, que no sé, creo que está en la mesa de registro. Está Juan Esquivel, nuestra administradora, que también parece natural la administración, pero no lo es. Está también Emiliano del Valle, que es nuestro coordinador de la página web, y todo el equipo realmente ha trabajado muchísimo, todo mi agradecimiento. Y aquí estaremos de veras para lo que se requiera. Así que muchas gracias y damos por oficialmente inaugurado este congreso, y vamos a pasar casi inmediatamente a la conferencia magistral de nuestro colega José Manuel Valenzuela del Colegio de la Frontera Norte.